Hola, yo soy la profesora adjunta, doctora Andrea Cristiani, de la Cátedra de Departamento de Anatomía Patológica del Hospital de Clínicas, y hoy vamos a hablar de enfermedades autoinmunes. Bien, en cuanto a las generalidades, estas enfermedades están determinadas por la falla en los mecanismos de tolerancia. Esto ya lo habrán visto en fisiopatología y sabrán bien cuáles son los mecanismos de autotolerancia. Ahora, estas enfermedades determinan procesos inflamatorios crónicos con diferente patrón de presentación que determina daño celular y o tisular. Por anatomía patológica se estudian distintos patrones de daño tisular para orientar el diagnóstico y en ocasiones también el pronóstico del paciente que sufre estas enfermedades. Existen distintos tipos de enfermedades autoinmunes. Algunas son órgano específicas, por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, la gastritis atrófica autoinmune y otras son sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, la poliartritis reumatoidea o la esclerosis sistémica. Comenzando por una de las más frecuentes, que es el lupus eritematoso sistémico, una de las vedettes de la patología autoinmune. Afecta múltiples órganos, tiene múltiples tipos de autoanticuerpos, en general antinucleares. Ustedes sabrán de medicina interna, de fisiopatología, que la distinta combinación de autoanticuerpos que afectan al paciente también sirve para el diagnóstico de estas patologías. En este caso en particular, en la mayoría son antinucleares. Nosotros en anatomía patológica no estudiamos esta parte del subtipo de autoanticuerpo, pero sí estudiamos el tipo de lesión tisular. En el caso del lupus eritematoso sistémico, la lesión tisular está causada predominantemente por depósitos de inmunocomplejos, si bien también existe daño directo por autoanticuerpos. Histológicamente, se analizan los cambios que generan esta enfermedad. El tipo de autoanticuerpo, así como la fracción del complemento implicado a nivel de los tejidos, se puede estudiar por inmunofluorescencia. Esto no solo demuestra la etiopatogenia de la enfermedad, sino que junto a la clínica y los estudios serológicos e imagenológicos orientan el diagnóstico. Todos sabemos que las enfermedades autoinmunes muchas veces tienen síntomas y signos que se solapan entre sí, y muchas veces es difícil en el primer contacto hacer diagnóstico de cuáles de todas las enfermedades autoinmunes se trata. En este sentido, la anatomía patológica es uno de los elementos que se utiliza en ocasiones, tanto para ayudar al diagnóstico como para evaluar el pronóstico del paciente. Ya lo vamos a ver. Por ejemplo, el patrón full house a nivel del riñón, que es la positividad para IgG, IgM, IgA, C3 y C1q del complemento, es un criterio mayor en la actualidad para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. La positividad para IgG y C1q ya lo sugiere fuertemente, y en caso de que nosotros encontremos este patrón en los tejidos, en general sugerimos que se estudie el paciente y se trate de descartar lupus eritematoso sistémico. En cuanto a la lesión tisular que genera el lupus eritematoso sistémico, afecta predominantemente la piel, las articulaciones, el riñón y los vasos sanguíneos. Puede haber endocarditis, que lleva el nombre de Lipman-Sachs, o pericarditis. También puede haber derrames pleurales, ¿no? por inflamatorios, pero son menos frecuentes. Siempre existe afectación hematológica, aunque suele ser menor, por ejemplo anemia, o alguna citopenia como plaquetopenia. El sitio de afectación más estudiado histológicamente es el riñón a través de la punción biópsica renal, porque es uno de los órganos blancos de esta patología que está más relacionada con la morbimortalidad en estos pacientes. A nivel de la piel, observamos el eritema
en alas de mariposa característico, pero como ya dijimos, habitualmente esto no se biopsia, salvo algunas excepciones. También puede haber otro tipo de lesiones, no es solamente el eritema en alas de mariposa, sino que podemos encontrar lesiones tipo urticaria, lesiones ampollares, maculopápulas y úlceras. Las lesiones cutáneas se biopsian ante planteos de enfermedades asociadas o para descartar diagnósticos diferenciales. En la histología, lo que se observa es una degeneración macular de la capa basal de la epidermis, y que se debe a depósitos de inmunocomplejos en la unión dermoepidérmica que se pueden demostrar por inmunofluorescencia. Van a encontrar en el Robbins una foto de una biopsia del sector de piel en ala de mariposa. La dermis tiene edema y exudado inflamatorio perivascular, pero estas lesiones no son específicas de la enfermedad. En las articulaciones causa una sinovitis no erosiva, con escasa deformidad, y no es un sitio frecuente de biopsia en estos pacientes. El cuadro histológico es inespecífico, por lo cual, si no se estudia, como hablamos hoy, la inmunofluorescencia y se encuentra un patrón característico, en general no es demasiado informativo. La nefritis lúpica sí es una patología que vemos con frecuencia, no el patólogo general, sino en general un patólogo especializado en riñón, o sea, nefropatólogo, que recibe muchas veces para diagnóstico o para, que ya dijimos que no solamente la anatomía patológica lo va a hacer, sino que es uno de los elementos, o con valor pronóstico, se envía a estudiar al nefropatólogo una muestra de parénquima renal. El 50% de los pacientes tienen enfermedad con el microscopio óptico, pero casi todos presentan lesión cuando se realiza microscopía electrónica y inmunofluorescencia. Eso es uno de los elementos importantes del estudio de la nefritis lúpica. Su estudio es fundamental debido a que es un factor determinante de la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes. Los hallazgos histológicos son de utilidad para guiar el tratamiento farmacológico también. También es importante para descartar enfermedades asociadas. Ahora vamos a ingresar un poco en la clasificación de la nefritis lúpica. De todas formas, ustedes estos conceptos los van a repasar en la parte de nefropatología. Bien, entonces tenemos 6 clases de nefritis lúpica. La clase 1, que es la nefritis mesangial mínima. La clase 2, que es la nefritis proliferativa mesangial. La clase 3, que es la nefritis lúpica focal. La clase 4, que es la nefritis lúpica difusa. La 5, nefritis membranosa lúpica. Y la 6, nefritis esclerosante avanzada lúpica, que es la fase terminal de la lesión renal. La clase 1 es muy rara. Como ya vimos, la mayoría tiene ya alteraciones por el microscopio óptico. Sin embargo, esta clase se caracteriza por no tenerlas. Sin embargo, sí las presenta cuando estudiamos la biopsia por inmunofluorescencia y microscopía electrónica. En esta microfotografía queríamos dejar un poco establecido cómo es un glomérulo normal, que no tiene alteraciones al microscopio óptico. Esta técnica que estamos viendo es una técnica de Paz, y vemos las luces vasculares del ovillo capilar del glomérulo desplegadas, o sea que la sangre puede transcurrir por ellos con normalidad y hacer el intercambio. Acá vemos el espacio de Bowman, con la cápsula de Bowman. Y vemos también algunas células como esta, entre los ovillos capilares, que son las células mesangiales, que están en un número habitual. La clase 2 se caracteriza por la proliferación mesangial, con aumento del depósito mesangial y depósitos de inmunocomplejos, y complemento sin afectación de los capilares. Entonces aquí vemos los ovillos capilares, que son estas lucecitas que habíamos visto antes. También otra vez estamos en una técnica de Paz, que están desplegados, por lo tanto la circulación es normal, pero a nivel del intersticio vemos este material rosado,
fuertemente rosado y francamente aumentado con respecto a lo que veíamos en la microfotografía anterior, que ese es el aumento de la matriz mesangial. La clase 3, que era la focal, se define por una afectación de menos del 50% de los glomérulos. Por eso es focal. Sin embargo, puede ser segmentaria o global. ¿Y qué quiere decir esto? Es segmentaria cuando el glomérulo está afectado parcialmente y global cuando está afectado todo el glomérulo. Pero así esté afectado todo el glomérulo o de forma segmentaria, si el número de glomérulos es menor al 50%, estamos frente a una clase 3. Entonces, lo que se observa es proliferación endotelial, que aparece como algo nuevo, y mesangial, con necrosis capilar, leucocitos y trombos hialinos. Aquí vemos estas células de núcleo ovoideo que están agrupadas, que son las células mesangiales, y que están aumentadas en número. A eso le llamamos proliferación mesangial. Y aquí vemos un capilar con la pared engrosada, que es a lo que llamamos proliferación endocapilar. En esta microfotografía vemos esta estructura dentro de un capilar, esta es la pared del capilar, y dentro de él tenemos esta estructura bien eosinófila, que en realidad paz positiva, que es un trombo hialino en la luz capilar. Eso quiere decir que esto es el comienzo de las alteraciones vasculares a nivel del glomérulo, en la patología lúpica. Bien, la clase 4 es la nefritis difusa. Quiere decir que la afectación de los glomérulos es mayor al 50% de los mismos, ¿no? También puede ser segmentario global, como habíamos visto, y la proliferación se observa proliferación de células epiteliales que producen semilunas en el espacio de Bowman. Pueden verse también, aunque no se vean siempre, asas de alambre por depósitos de inmunocomplejos, que ahora vamos a ver qué es esto. Bien, aquí tenemos un glomérulo, que ya vemos este aumento del material rosado, que habíamos hablado que era el aumento de la matriz mesangial, y también vemos aumento de las células mesangiales, con lo cual hay proliferación mesangial, también obliteración de los vasos capilares, con proliferación endocapilar, y esta estructura que está ocupando el espacio de Bowman es una semiluna. Esta es la técnica de metenamina argéntica, que es una técnica de plata, que nos muestra justamente por engrosamiento de la membrana basal, que es lo que está marcando en negro, nos muestra a los capilares como si fueran asas hechas por un alambre, por eso se llama en asas de alambre. Bien, la clase 5 es la nefritis membranosa lúpica, que muestra un engrosamiento difuso de las paredes capilares por depósitos de inmunocomplejos. Se acompaña de aumento de la sustancia tipo membrana basal, que es paz positiva, y da el aspecto de nasas de alambre con la metenamina argéntica. Aquí vemos las luces capilares, que tienen las paredes engrosadas, y a su vez vemos también, en este caso, proliferación mesangial con aumento del número de células mesangiales. La clase 6, o la fase terminal, que siempre está acompañada, obviamente, de una fase de diálisis en el paciente, se observa esclerosis, es decir, fibrosis, en más del 90% de los glomérulos, y la fibrosis oblitera y sustituye el ovillo capilar, con lo cual no se puede dar el filtrado glomerular. Bueno, la inmunofluorescencia, que hemos mencionado tanto, es a grandes rasgos una técnica de inmunomarcación
en la que se utilizan anticuerpos específicos para una molécula X que queremos marcar. En este caso en particular, como hemos visto, se utiliza para marcar inmunoglobulinas, IgG, IgM, IgA, o fragmentos de complementos, C3, C1Q, pero puede ser otras moléculas, no tiene por qué ser esas. Y entonces lo que sucede es que se da una unión selectiva entre ese anticuerpo y esa molécula blanco que estamos queriendo marcar. Cuando la unión se enciende, digamos, una señal, o se estimula una señal fluorescente, que habitualmente es verde, en la inmunofluorescencia que utilizamos para la patología autoinmune, y se ve en un microscopio de campo oscuro, como vamos a ver más adelante. Bueno, este es el patrón full house, que aquí vemos la marcación para IgM, que es moteada, siguiendo los capilares, como verán. IgG, que muestra lo mismo, estas señales verdes fluorescentes, siguiendo los capilares, glomerulares, y C1Q en exactamente igual patrón. Entonces esta combinación es diagnóstica, fuertemente sugestiva de nefritis lúpica. Acá un poco un resumen, un esquema resumido de lo que vemos en todas las clases y cómo se ve la inmunofluorescencia. Y bueno, pasamos a artritis reumatoidea. Afecta predominantemente las articulaciones, pero es importante saber que también afecta la piel, el lecho vascular, el sector pulmonar y tiene afectación cardíaca. Se caracteriza por la presencia de una artritis deformante, que es lo que hace habitualmente diagnóstico. A nivel de la piel, que no es un sector que habitualmente se biopsie, salvo que no se desconozca la patología del paciente y se encuentre una tumoración, o se encuentren tumoraciones en topografías menos habituales. En ese caso se biopsia, y ahí sí lo podemos ver histológicamente, pero no es que se haga de rutina todos los nódulos reumatoides. Se encuentran en el 25% de los pacientes portadores de poliartritis reumatoidea. En general se disponen en la región cubital del antebrazo, en el codo, el occipucio, y en la región lumbosacra. Histológicamente se caracterizan por ser granulomas necrotizantes con una necrosis fibrinoide central, rodeada de una empalizada periférica de histiocytos, que a su vez se rodea de abundantes linfocitos y plasmocitos, como vamos a ver en esta microfotografía. Esta estructura redondeada que vemos aquí es el nódulo reumatoide. En el centro vemos esta necrosis eosinófila, que como semeja la fibrina, se le llama necrosis fibrinoide. Por fuera, aquí lo vemos con más detalle, vemos estos núcleos todos en paralelo alrededor de esa necrosis, por eso le decimos empalizada. Es la empalizada periférica de histiocytos, y por fuera una cantidad variable, que en este caso no es muy abundante, de linfocitos y plasmocitos que rodean esa empalizada de histiocytos, en lo que nosotros denominamos habitualmente como un granuloma bien conformado. Cuando encontramos este tipo de granuloma a nivel cutáneo y se desconocen los antecedentes del paciente, en general nos comunicamos de forma de que al paciente se lo estudie y se vea si están o no relacionados con una poliartritis reumatoidea. Las lesiones articulares, estas sí son bastante características, si bien no son patognomónicas, pero a nivel histológico, cuando se biopsian, porque tampoco es una técnica que se utilice en todos los pacientes con poliartritis reumatoidea, se observa hiperplasia de sinoviales, denso infiltrado inflamatorio, con formación de folículos linfoides, proliferación vascular, exudado fibrino purulento sobre la superficie articular,
aumento de la actividad osteoclástica que destruye el hueso articular. Un poco esto es lo que está en la base de la deformación de la artritis reumatoidea. La sinovial puede llegar a contactar directamente con el hueso, habiendo sido totalmente destruido el tejido cartilaginoso habitual de las articulaciones. Se observa formación de quistes sinoviales y la formación del panus, que es una masa de tejido de granulación con exudado inflamatorio, edema sinovial y fibrosis, que crece sobre el tejido cartilaginoso y lo va erosionando, y es así que sucede lo que habíamos hablado previamente. Aquí en esta microfotografía vemos la hiperplasia de la sinovial con aumento de las capas, que habitualmente es única. Los sinoviocitos forman una capa única y aplanada, revestiendo la superficie articular. Luego vemos fibrosis y un exudado mixto, y áreas en las que vemos un exudado linfóide prominente, subepitelial, bastante característico de esta enfermedad. En esta microfotografía vemos cómo este exudado inflamatorio linfoplasmocitario provoca la erosión de esto, que es una trabécula ósea, se ve claramente, que está siendo deformada y erosionada por el proceso inflamatorio, generando así la deformación de la articulación en general. Bien, pasando al síndrome de Sjögren, otra enfermedad autoinmune, que sí solemos ver más en biopsia. Es una enfermedad que se caracteriza por la sequedad ocular y oral, pero también afecta a otras glándulas, además de las salivales y las lacrimales, como pueden ser las glándulas bronquiales, las vaginales y las digestivas, lo cual genera a esos niveles distintos tipos de afectación y de síntomas. Presenta una histología bastante característica, pero que no es patognomónica, que es la cialadenitis linfoepitelial, que motiva con frecuencia el estudio anatomopatológico. La biopsia de glándulas salivales labiales es esencial para el diagnóstico y es lo que se hace predominantemente. A veces sucede que la glándula parótida, como en el 50% de los casos se ve en los pacientes, presenta un aumento de tamaño, quizás sugiriendo la presencia de un proceso tumoral, y en ese caso se reseca la parótida, y es ahí donde nosotros podemos ver los elementos histológicos característicos de esta cialadenitis linfoepitelial. Pero se imaginarán que la morbimortalidad de la resección de glándula parótida que tiene el nervio facial transcurriendo en su vecindad, claramente es mucho mayor que una biopsia de glándulas salivales accesorias del labio, y es por eso que es lo que se suele hacer para el diagnóstico cuando hay una sospecha clínica con pacientes que presentan ojo seco y cavidad oral seca. Bien, es importante recordar que hasta un 5% de los pacientes sufren transformación a un linfoma B en general, provocado por la inflamación crónica. También es importante recordar que se observa asociaciones con otras enfermedades autoinmunes. La más frecuente es la poliartritis reumatoidea, pero también se asocia a lupus, a polimiositis, esclerodermia, vasculitis o tiroiditis. Bien, en cuanto a la cialadenitis linfoepitelial, presenta un infiltrado inflamatorio denso, predominantemente linfocitario, con formación de folículos linfoides. Inicialmente es periductal y perivascular, con hiperplasia del epitelio ductal. El infiltrado presenta linfocitos T que permean el epitelio y sustituyen a los acinos y los elementos ductales que sufren hiperplasia, formando unos islotes irregulares de epitelio plano, que son los islotes epimioepiteliales, porque están compuestos de células epiteliales y mioepiteliales, ¿no? Que son los elementos normales que conforman los acinos y los ductos de la glándula salival. Luego se observa atrofia de los acinos salivales,
que termina en fibrosis y hialinización. Finalmente el parénquima es sustituido por tejido adiposo, y todo esto provoca evidentemente una disminución del contingente secretor de las glándulas, y eso es lo que a nivel de la glándula salival provoca una disminución de la secreción de saliva, y a nivel de la lacrimal provoca una disminución de la secreción de lágrimas. Aquí vemos el denso infiltrado inflamatorio linfocítico, sobre todo, que está afectando la glándula, y aquí estas estructuras redondeadas, que tienen compuesto por células de citoplasma eosinófilo, de aspecto epitelial, que son los islotes epimioepiteliales. Aquí hay otro, y aquí hay otro. Bien, pasemos a la esclerosis sistémica. Afecta casi a cualquier órgano. Las manifestaciones en piel son las más características. Se observa edema y exudado, a linfocitos T cooperadores, CD4 positivos, perivasculares. Luego degeneración de las fibras colágenas, que se hacen eosinófilas. Los vasos de pequeño calibre pueden mostrar engrosamiento de la membrana basal, con hiperplasia intimal u obliteración. Diría yo, obliteración. La fibrosis de la dermis se va haciendo creciente, y la epidermis se va adelgazando y atrofiando, con consiguiente atrofia también de los anexos cutáneos. También hay engrosamiento hialino de las arteriolas y de los capilares dérmicos. Aquí vemos una microfotografía en la que vemos una epidermis que está un poco adelgazada, no es el grado mayor de atrofia, pero sí vemos que las redes de cresta están disminuidas y el espesor del epitelio está un poco adelgazado. Y a nivel de la dermis destaca este material eosinófilo importante, que es la fibrosis colagénica, que va sustituyendo la dermis reticular, la profunda, y como estamos viendo aquí, que vemos un poquito de tejido adiposo remanente, y aquí también, va sustituyendo la hipodermis también. Vemos estos anexos que están en este estadio, están colapsados, pero que están yendo hacia la atrofia, y esto es lo que está en la base de ese aspecto acartonado que tiene la piel de los pacientes con esta enfermedad. Bueno, hemos hablado varias veces de qué es la hiperplasia intimal, y bueno, aquí podemos ver este vaso que tiene, aquí vemos la capa muscular hialinizada, o sea que en este caso ya hay un aumento de la rigidez del vaso y un comienzo de la obliteración de la luz del mismo, pero a su vez vemos esta capa que comienza aquí y se extiende hasta aquí, que es la íntima, que debería tener una capa única de células endoteliales. Sin embargo vemos que tienen más capas, con un edema entre ellas, y eso es la hiperplasia intimal arteriolar, que por supuesto lleva a la obliteración de los vasos con su consiguiente disminución de irrigación. Bien, en el tubo digestivo se observan alteraciones en el 90% de los pacientes. Hay una secuencia muy similar a lo que se observa en lo cutáneo, como habíamos hablado, de las alteraciones vasculares y de la fibrosis, etcétera, etcétera, pero la mayoría de las manifestaciones se ven cuando hay afectación de la capa muscular a cualquier nivel, pero sobre todo la mayor afectación se ve a nivel del esófago, generando reflujo gastroesofágico y en ocasiones estenosis del mismo. A nivel del intestino se pierden las vellosidades y las microvellosidades, que se acuerdan que eran indispensables para aumentar la superficie de absorción del intestino, de los nutrientes que están en la luz del intestino para que pasen al torrente sanguíneo. Y al haber esa atrofia, esa disminución de las vellosidades y microvellosidades, se genera el síndrome de malabsorción. A nivel osteomuscular
Se observa inflamación sinovial y luego fibrosis, aunque es una artritis no destructiva, y el 10% presenta polimiositis. Los riñones son otro de los órganos blancos y uno de los más importantes para la generación de morbimortalidad. 2/3 de los pacientes tienen alteraciones y presentan sobre todo algo similar a lo que veíamos en los demás órganos, y comienzo por de las alteraciones a nivel vascular, con engrosamiento de la íntima por material mucinoso y luego fibrosis colagénica. Se observa proliferación concéntrica de las células de la íntima, como habíamos visto en la microfotografía anterior. Estas alteraciones pueden determinar hipertensión arterial, si bien solo se ve en el 30% de los casos, pero un 20% presenta un pronóstico ominoso, con hipertensión maligna. La hipertensión arterial determina daño arteriolar con necrosis fibrinoide junto a trombosis e infarto, que representa el 50% de las muertes por esta enfermedad. A nivel pulmonar, se observa afectación en el 50% de los pacientes. Los pacientes lo que presentan es hipertensión pulmonar por estas alteraciones vasculares que hemos repetido varias veces, y fibrosis intersticial de la misma causa, pero que es indistinguible de la fibrosis pulmonar idiopática, por lo cual es importantísimo conocer el dato de que este paciente es portador de esclerosis sistémica. En corazón se observa pericarditis con derrame, fibrosis miocárdica y engrosamiento de las arteriolas intramiocárdicas. Sin embargo, las manifestaciones clínicas de todo esto son poco frecuentes. Bueno, como conclusión, el estudio histopatológico es relevante en el análisis de las enfermedades autoinmunes en ocasiones como elemento diagnóstico, siempre, como decimos, en conjunto con la clínica y otros estudios paraclínicos, y tiene también, según el órgano, valor pronóstico. Es fundamental para descartar enfermedades asociadas o concomitantes, y también evalúa las complicaciones, por ejemplo, la transformación a un linfoma B en el síndrome de Sjögren. También hay que recordar que estos pacientes, además de ser portadores de una enfermedad autoinmune, pueden tener otras patologías, como tienen la población general, por ejemplo, patología neoplásica, etcétera, por lo que muchas veces son biopsiados por este motivo, por sospecha de enfermedad asociada, como decía antes, no solo de enfermedades autoinmunes entre sí, sino con otras enfermedades que pueden afectar a toda la población. Y bueno, con esto hemos terminado, y les dejo mi mail por cualquier consulta que puedan tener sobre las clases. Espero que haya quedado claro, lo que no quede claro lo podemos conversar. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.